thing about the book of Revelation is that it's not foretelling the end of the world, but the end of an age. The age of Pisces is ending, and we're moving into the new age of Aquarius. This was not lost on people 2,000 years ago, nor was it lost on Jesus, who actually announces the age of Aquarius in the Bible. Luke 22:10, Jesus says, "A man will meet you carrying an earthen pitcher of water. Follow him into the house where he goes in." Now, Aquarius has been called the water bearer since ancient times and is symbolized in the book of Revelation by the face of a man. Follow him into the house where he goes in. The zodiac is divided into 12 houses. Jesus was telling his disciples to follow the Aquarian age when it comes and enter its house to be a part of its spiritual awakening. Si eres una persona que siente que estamos viviendo un despertar en la humanidad, o si te identificas con ideas como la era de Acuario, la expansión de conciencia, una nueva espiritualidad, me gustaría que te quedes hasta el final. Cuando muchas personas hablan de la era de Acuario, no se están refiriendo simplemente a una cuestión meramente astrológica, como si fuera un dato curioso sobre planetas o sobre constelaciones. En realidad, cuando las personas hablan sobre la era de Acuario, lo que están nombrando es una visión, es decir, una visión espiritual de la humanidad y del mundo. Definamos primero qué es la era de Acuario. La idea general de la era de Acuario es que la humanidad estaría dejando atrás una etapa vieja, una etapa antigua que ha estado marcada por estructuras, por autoridad muy rígidas, por religiones, por jerarquías, es decir, por sistemas demasiado rígidos y estructurados, y la humanidad ha entrado, cuando ha cambiado de era, a una nueva era, y esta es una era que está caracterizada por justamente lo que decíamos al principio: expansión de conciencia, transformación interior, intuición, unidad, energías, despertar espiritual y la verdad es que una nueva manera de entender lo divino. Detrás de la era de Acuario hay una narrativa específica, hay una cosmovisión y hay una manera de entender quiénes somos, qué está mal en el mundo y cómo se supone que debemos como seres humanos transformarnos o evolucionar. Uno de los textos más influyentes dentro de la espiritualidad esotérica del siglo XX fue The Aquarian Gospel of Jesus, the Christ, y traducido sería El Evangelio Acuariano de Jesús, el Cristo. Este libro fue publicado en 1908 por el autor que es Levi Dowling. En este libro, en el Evangelio Acuariano de Jesús el Cristo, lo que se encuentra es básicamente una reinterpretación de Jesús adaptada, digamos, a la cosmovisión de la era de Acuario. Y dentro de la introducción del libro vamos a encontrar que Eva Dowling, quien fue su esposa, explica la idea de que nuestro sistema solar atravesaría sucesivamente, digamos, distintas regiones del zodíaco y que ese ciclo dura aproximadamente unos 26.000 años. Y cada vez, cada periodo de 2100 años representaría una nueva era espiritual para la humanidad. Según esta visión, según este marco, la humanidad habría dejado atrás, digamos, lo que nosotros ahora estaríamos viviendo sería la era de Acuario y lo que hemos dejado atrás sería la era de Piscis y sería esta nueva etapa que estaría caracterizada por el despertar de conciencia, por una transformación interior, individual y también una transformación colectiva o también se le denomina una transformación planetaria. Y de hecho, Levi Dowling en su libro, él afirma que de los grandes acontecimientos bíblicos, por ejemplo, no deberían explicarse por la acción soberana de Dios en la historia, digamos, sino que todos estos hechos deben interpretarse como expresiones de diferentes ciclos cósmicos. Entonces, para aclararnos, veamos cuáles son, según Levi Dowling en su libro y según muchas otras personas que adhieren a este tipo de ideas, cuáles son estos ciclos. Veamos, Adán. Adán pertenece a la era de Tauro. A la vez, Abraham a la era de Aries. Jesús a la era de Piscis y nosotros hemos entrado a la era de Acuario.
Dado este marco conceptual, nosotros, las preguntas que surgen muchas preguntas, pero nosotros deberíamos preguntarnos si esta teoría, dado que en la era en la cual vivió Jesús, que sería la era de Piscis, es una era ya finalizada, que ya ha acabado, si también entonces han acabado las creencias asociadas a esa era. Esto es porque el planteo de la era de Acuario en realidad es que como humanidad nosotros deberíamos superar toda forma tradicional o cualquier dogma que se nos haya querido inculcar o que se nos haya querido inocular, que nosotros deberíamos en esta era de Acuario trascender todo lo que se nos ha querido inculcar en la era de Piscis y deberíamos nosotros entonces unirnos en paz, en amor y en armonía. ¿Mm? También otra pregunta que yo me hago, quizás tomando un carisma gnóstico, Jesús, más que el salvador de la humanidad, sería el gran revelador o uno de los grandes reveladores de conocimiento a través del cual nosotros lograríamos despertar y lograríamos la ascensión de conciencia y eso, lograríamos elevar individualmente y en consecuencia colectivamente la conciencia del planeta. Que si has visto mi video sobre los orígenes oscuros de la nueva era, seguramente recordarás que muchas de estas ideas realmente no surgieron espontáneamente, no surgieron de la nada, sino que durante los siglos XIX y XX fueron como un caldo de cultivo y se desarrollaron, digamos, un ambiente esotérico que estuvo muy influenciado por la teosofía, por ejemplo, como hemos hablado, Alice Bailey, Elena Blavatsky, entre otros autores que han promovido la idea de una sabiduría universal que estaría detrás de todas las religiones y nosotros deberíamos recoger, retomar, y a la vez la idea de una evolución espiritual de la humanidad a la cual todos como humanos estamos yendo, caminando hacia ello, y la expectativa también de una nueva era de conciencia. Entonces es dentro de este contexto que nosotros debemos entender las obras como el Evangelio acuariano de Jesús el Cristo. Y bueno, si no lo viste a mi video, te invito a que lo hagas. Voy a dejarlo en la descripción de este video para que vayas y que lo mires y que puedas tener un panorama un poco más amplio y más profundo respecto de cuáles son realmente los orígenes de la nueva era. Pero cuando escribí el guión de este video pensaba, ¿cuáles son o cuáles fueron en su momento los referentes para mí respecto de la era de Acuario? Y la primera persona que se me vino a la mente fue, sin lugar a dudas, Yogi Bhajan. Yogi Bhajan fue un maestro de yoga, del Kundalini Yoga, y que justamente yo en su momento practiqué muchos tipos de yoga, pero uno de los cuales hice de manera continuada y por más tiempo fue el Kundalini Yoga y que de hecho por el Kundalini Yoga toda la nueva era te lleva una cosa a la otra y dentro del Kundalini Yoga me hice estudiante de un curso de milagros, bueno, y eso abrió muchísimas otras puertas nada luminosas y al aprender sobre el Kundalini Yoga, bueno, ahí es que conozco la figura de Yogi Bhajan, y que fue una persona que en la década de los 70, sus enseñanzas, esta nueva era aparece como una etapa de esto, una transformación real de la humanidad y una etapa en la cual el ser humano tendría que desarrollar nuevas capacidades, tendría que desarrollar capacidades internas que todavía no las ha desarrollado. Él, por supuesto, que proponía métodos para lograrlo, diferentes kriyas, diferentes series de yoga, respiraciones, pranayamas, etcétera. Y también que nosotros iríamos a desarrollar una nueva espiritualidad, una nueva sensibilidad espiritual, de esto también habla mucho Kundalini Yoga, una sensibilidad y una nueva relación con nosotros mismos como humanos. ¿Por qué? Porque la transformación Yogi Bhajan la va a presentar como una expansión de conciencia, ¿sí? Esta es la clave de la transformación para él. Tiene que ver con una elevación y una expansión de conciencia y también tiene que ver con una disciplina interior y esto va a estar ligado con otras escuelas de filosofías
también orientales en general, pero bueno, occidentales luego van a tomar, muchas escuelas occidentales van a tomar mucho de filosofías orientales en este sentido. Entonces, la transformación tiene que ver con expansión de conciencia, tiene que ver con la disciplina interior y tiene que ver con el descubrimiento de un supuesto potencial divino que ya habita en nosotros y que tenemos que descubrirlo. Para que te hagas una idea un poco más clara de qué es lo que realmente propone este yogi, dice en sus propias palabras, cito, la religión tal como ha sido conocida se ha vuelto completamente obsoleta. Durante los últimos 5.000 años, la religión les ha enseñado a redimir su alma. El alma ya está redimida. Lo que deberían redimir es su propio ser, no ser fieles a sus palabras, no ser fieles a sus compromisos, no ser fieles a su carácter. Eso es lo que deberían redimir. Fin de la cita. Y también dice, en otra de sus charlas, nuestro futuro es ahora, nuestra presencia es nuestra pureza. No tenemos que purificarnos, ya somos puros. Esto cuando lo leía, perdón, pero me hizo acordar mucho a Osho. En sus libros, Osho repite varias veces que nosotros somos puros y que todo es pureza, incluso los basureros, o sea, todo, las enfermedades, la pudredumbre, todo ya es puro desde esta visión. Cierro mi comentario. Sigo con la cita. Simplemente tenemos que dejar de hacerlo feo mediante distracciones. El problema son las distracciones. Mediante construcciones artificiales, mediante historias y creando romances y fantasías sin sentido, imaginando cosas que no son nada. Nos dominaremos a nosotros mismos a través de nuestro servicio. La salvación, ¿de dónde va a provenir? De nosotros mismos. Sigo, nuestro carácter, nuestro compromiso y mediante la cosa más poderosa que tenemos, que es nuestra gracia. Nuestra gracia individual es la cualidad más buscada hoy. Nuestra proyección, que nos dará satisfacción, plenitud, exaltación. Eso es nuestra nobleza. Actuaremos con nobleza, con gracia, con bondad y con compasión. Y esas son nuestras características esenciales. Fin de la cita. Ahora me gustaría que pasemos a cuáles son las premisas principales de la era de Acuario, aunque si bien ya hemos delineado algunas de las premisas, me gustaría ahora especificarlas para que ustedes, bueno, para ayudarlos a que puedan identificarlas fácilmente. La primera premisa, la clave, y que ya la hemos nombrado, es elevar la conciencia de la humanidad. Esta es una de las premisas principales y es al final una de las más atractivas porque suena muy bien, o sea, como elevar la conciencia planetaria suena muy bien en principio superficialmente. Para muchos esto puede traducirse en abrirse a ver nuevas formas de realidades. Esto puede traducirse en contactar con otras dimensiones de conciencia, no solo hasta la tercera y cuarta dimensión, sino contactarse con seres de quinta, sexta, novena, decimotercera dimensión. Esto puede también traducirse como ser personas más tolerantes, más flexibles, para ser supuestamente más amorosos, afirmando al final el pecado del otro, pero se traduce en esta flexibilidad, en esta supuesta tolerancia y también en desarrollar habilidades internas, ¿no? Habilidades internas como por ejemplo la apertura del tercer ojo, la apertura de, bueno, tener mayor intuición, tener poderes psíquicos despiertos para poder, por ejemplo, mm, ayudar, entre comillas, a otras personas. Y bueno, también tiene que ver con la conexión con una energía universal, tiene que ver con una conexión que va a ser un puente para nosotros generar esa transformación, que es esa tan esperada elevación de conciencia. Entonces, tenemos que hacernos preguntas. Tenemos que hacernos preguntas. Elevar la conciencia va a significar que nosotros nos reconciliamos con Dios a través de la expansión de nuestra conciencia, la elevación de nuestra conciencia, dada vía métodos, dada vía técnicas espirituales. Eso nos reconciliaría con Dios, nos acercaría un centímetro más
a Dios. Es decir, eh, esto es muy diferente de reconocer que somos personas pecadoras desesperadamente necesitados de la salvación de Jesucristo y, y desesperadamente necesitados de su vida, de la vida abundante que tiene para nosotros, necesitados de su gracia y de su misericordia. Entonces, ¿se trata simplemente de mejorar nuestra propia vida? ¿Se trata simplemente de transformar nuestra percepción de la realidad? ¿Esa es la expansión de conciencia que nos prometen? ¿Potenciar nuestro yo divino? ¿Eso es lo que nos va a brindar esta era de Acuario? ¿Eso es lo que nos va a brindar esta era de Acuario? Porque desde un punto de vista bíblico, estas promesas, ¿qué van a hacer? Van a desplazar el enfoque del reino de Dios y lo van a llevar completamente, pura y exclusivamente hacia el yo. Va a ser el yo, la persona encargada de salvarse a sí misma mediante la elevación de su conciencia y la transformación interior y el descubrimiento de su potencial interior. Ya no hay necesidad ninguna de reconciliación ni de salvación, a nadie le importa si la salvación es un regalo de Dios a través de Jesucristo, a nadie le importa eso, porque al final, ¿para qué? ¿Mm? Porque primero el pecado no existiría como tal, el mal es una ilusión o es algo que, una percepción errónea también, de hecho, si no viste mi video sobre el mal según el nuevo pensamiento, también lo voy a dejar en la descripción, te invito a verlo porque ahí explico bien desarrollado cuál es la percepción del mal, es muy interesante también para profundizar en este tipo de ideologías y darnos cuenta qué es lo que está hoy por hoy vigente en nuestra cultura. Entonces, la salvación desde este punto de vista se va a convertir en un proyecto de autosalvación, sin garantías. Puedes llegar como puedes no llegar. Y si no llegas, en general la respuesta va a ser que, bueno, te tocará la siguiente vida, la iluminación, y vuelves a encarnar y vuelves a encarnar y continúas en la rueda del samsara indefinidamente por las vidas que tenga que ser hasta por fin alcanzar la iluminación, que sería básicamente una disolución completa del ego. La segunda premisa es el concepto de amor incondicional. Este es otro concepto que está muy presente dentro del lenguaje de la era Acuario porque es una idea que nuevamente no suena muy bien. Es una idea que suena preciosa, amor incondicional, amor sin límites, aceptar todo de todos y para todos, sin juzgar, sin nada, digamos, pero realmente dentro de la nueva era y por supuesto dentro del marco de la era de Acuario, este amor va a conformar un principio abstracto que va a estar completamente desligado de Dios. El amor incondicional dentro de la nueva era se va a traducir en aprobar literalmente todo lo que la otra persona hace y en consecuencia todo lo que yo hago también personalmente y sin tener ningún rendir cuentas ni que hablar. Eso ni que hablar, pero tampoco sin tener ningún tipo de referencia respecto de Dios. Esto va a ser centrar la espiritualidad en mi propio poder interno. Sin embargo, dentro del marco bíblico, el amor es totalmente distinto. Dentro del marco bíblico, el amor tiene un fundamento que es Dios mismo. Y el amor de Dios da para hablar muchísimo el amor de Dios. Hay diferentes traducciones, hay muchas formas de abordar este tema, pero simplemente voy a decir esto. El fundamento del amor bíblico, tal y como lo presentan las escrituras, el fundamento es Dios y el amor de Dios no ignora el pecado, no pasa por alto. O sea, porque no podemos olvidarnos de los atributos de Dios. Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Además de que es un Dios de amor y de misericordia y de gracia, pero no deja de ser un Dios de justicia y un Dios santo. Entonces, Él
no va a ignorar el pecado y lo que va a hacer, lo que ha hecho, es que Él nos, a través de su Hijo, a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, su obra completa en la cruz, lo que Él hace es transformarnos, ¿sí? Transformarnos y guiarnos hacia la reconciliación con Él. ¿Mm? Entonces, como vemos, hay dos formas muy distintas de definir el amor, unos por pura conveniencia, por puro deseo, carne, básicamente, y el amor bíblico tiene otra definición y no va a estar basada en los parámetros humanos, sino basado en los parámetros de quién es Dios y, y los parámetros que Él considera que son válidos para el amor. La premisa número 3 es la divinidad interior. Esta la hemos comentado, pero quiero andar un poquito más, porque esta es una de las ideas más características de la era de Acuario y la vamos a encontrar en la nueva era en todas las metodologías, técnicas, en todo el espectro nueva era que es amplísimo y lo vamos a encontrar también en el nuevo pensamiento. Que el nuevo pensamiento, para darte una idea rápida, es como un cristianismo metafísico, o sea, es cristianismo pero más allá del cristianismo, es todo lo que se nos ha ocultado, todo lo que utiliza mucha terminología cristiana, ¿sí? Pero tergiversa al final todas las doctrinas básicas del cristianismo y les va a dar una redefinición. Por eso el nuevo pensamiento es tan escurridizo y a la vez tan difícil por ahí de captar y de discernir y de decir, esto es nuevo pensamiento o no lo es. Y de hecho tengo varios videos subidos sobre el nuevo pensamiento justamente por esto, porque yo además formé parte del nuevo pensamiento y promoví las enseñanzas del nuevo pensamiento durante años. Entonces, te invito a ver también mis videos del nuevo pensamiento. Y básicamente entonces, dentro de la era de Acuario, este va a ser un concepto muy importante. ¿Sí? La divinidad interior va a ser un concepto importante porque, según la era de Acuario, el ser humano posee una chispa divina dentro de sí que necesita ser despertada. Esta creencia sostiene que todos los seres humanos poseemos dentro de nosotros una chispa divina, es decir, un potencial divino que nosotros naturaleza divina, podríamos decirlo, es una naturaleza olvidada. Y como está olvidada, lo que tenemos que hacer es recordar. Recordar y sería nuestra tarea espiritual, digamos, sería redescubrir esta divinidad olvidada. Por eso es que son tan comunes las expresiones como por ejemplo despierta la diosa o el dios que llevas dentro. Recuerda quién realmente eres, activa tu poder interior, activa el potencial de tu mente, reconoce tu verdadera naturaleza, justamente por esto, porque está esta creencia detrás en la cual la transformación espiritual no consiste, de nuevo, en ser reconciliados con Dios, porque no hay una separación tal, sino en tomar conciencia de algo que ya estaba dentro de nosotros y que de repente nosotros mm, no sabíamos que existía, no sabíamos que estaba ahí. Ahora, desde una perspectiva bíblica, me interesa ir compartiendo con ustedes para que también, bueno, vayamos contrastando con la verdad bíblica. Desde un marco bíblico, desde eso, desde una perspectiva bíblica, nuestro problema fundamental no es que hemos olvidado nuestra naturaleza divina. Nuestro problema fundamental no es que hayamos olvidado absolutamente nada. Nuestro problema fundamental es que estamos separados de Dios por nuestro pecado. Nuestra naturaleza es pecadora. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores porque esa es nuestra naturaleza. Esta es la verdad esencial del cristianismo. Entonces, la Biblia no va a describir a hombres y a mujeres que necesitan descubrir su naturaleza divina interior, su Dios o su diosa interna y darle métodos para despertarla. Esta no es una visión bíblica. No tenemos nada escondido dentro de nuestro interior, más que oscuridad realmente, sino la Biblia, las Sagradas Escrituras van a hablar de que somos pecadores, que necesitamos reconciliación con Dios y que esta luz interior no existe.
Más bien, tenemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si nuestro problema es el pecado, la solución a nuestro problema no puede encontrarse dentro de nosotros mismos. Necesariamente vamos a tener que buscar un agente externo para poder solucionar nuestro problema. Sino que necesitamos que Dios actúe en favor nuestro. ¿Sí? Necesitamos de Dios. Necesitamos que Dios actúe en favor nuestro. Necesitamos que Él haga por nosotros lo que nosotros jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Por eso el centro del cristianismo nunca va a ser el descubrimiento del yo. El centro del cristianismo es la persona de Jesucristo y la obra de Jesucristo. Ese es el centro del cristianismo. Y de hecho nuestra esperanza como cristianos, nuestra esperanza no va a descansar nunca en algo oculto dentro de nuestro que necesitamos despertar y que necesitamos iluminar para iluminar a otras personas y terminar iluminando el mundo. No, nosotras, nuestra esperanza como cristianos descansa justamente en una promesa externa. Es una promesa que Cristo murió y resucitó para salvarnos de nuestra naturaleza caída. Y esto nos lleva a la siguiente premisa, que es la premisa número 4, que es la salvación. Hay dos conceptos totalmente diferentes de salvación, porque la idea del despertar trae consigo necesariamente la idea de la autosalvación. Trae necesariamente esta idea de que, bueno, el lenguaje yo sé que a veces va a variar, no siempre se dice exactamente despertar, no siempre se dice autosalvación, no siempre se dice de esta manera así explícita, digamos, pero la idea es que la humanidad está despertando, está expandiendo su conciencia y está entrando en una nueva etapa espiritual que sería esta que estamos ahora, que es la supuesta nueva era de Acuario. Entonces, por eso es que encontramos tantos conceptos de vibración, energía, manifestación, expansión, activar nuevos niveles de conciencia o activar potenciales, recordar quiénes somos en realidad. Por eso encontramos tanto de estas expresiones, porque justamente la promesa, digamos, de la era de Acuario es, y de la nueva era en general, es la salvación que proviene de un despertar. Y este es el tipo de salvación que promueven tantos líderes espirituales, maestros espirituales y gurúes dentro de la nueva era, ¿sí? La gran mayoría adscribe a esta idea de la era de Acuario. También dentro del nuevo pensamiento quizás no se habla de era de Acuario, porque está muy asociada con la nueva era, pero sí se habla de transformación de conciencia, de despertar, de manifestación, bueno, ni que hablar, del poder de la mente para crear nuestra propia realidad. Into who we are in our true self and our true nature, we see how our personality, as you really state so beautifully, creates our personal reality. Yeah, so let's start with a very simple understanding. Your personality is made up of how you think, how you act, and how you feel. So the present personality who's listening to this podcast has created the present personal reality called their life, not their mother, not their ex. You know, they're responsible for creating their life. And if they think the same way, they act the same way, and they feel the same way, they're the same personality. And of course, they'll have the same personal reality. And I think most people try to create a new personal reality as the same personality. And it doesn't work. We literally have to become someone else. ¿Por qué? Porque la salvación proviene de un proceso de transformación. ¿Sí? Es ese proceso de transformación que va a producir, que va a generar que sea una persona salva. ¿Mm? Básicamente me gano el cielo a través de mis propios medios, de mis propias fuerzas. Entonces, supuestamente yo alcanzando otra comprensión espiritual, otra elevación de conciencia, es que lograría la salvación para conmigo misma, mi propia salvación. Y en el proceso se dice que uno ayuda a otras personas también a que se salven, porque también es eso, ¿no? Las personas que forman parte de de la nueva era y que forman parte de la era de Acuario son trabajadores de la luz. Así me denominaba yo, trabajadora de la luz, light worker.
¿sí? Es todo luz. Pero, 2 Corintios 11:14, o sea, em, el problema, no nos olvidemos que nuestro problema como seres humanos supuestamente es la ignorancia. Supuestamente es el olvido de nuestra divinidad, el no reconocimiento de nuestra divinidad y nuestra salvación consiste justamente en despertar esa verdad oculta. Esta estructura realmente no es nada reciente. Es una estructura muy antigua, porque en realidad ya diversas corrientes gnósticas, ¿sí? Siglo II, siglo III, ya estaban planteando que la salvación era una cuestión principalmente de gnosis, de conocimiento. Entonces, que el problema del ser humano era justamente la ignorancia y la solución consistía en la adquisición de conocimiento para el despertar y la elevación de la conciencia. Entonces, ¿qué va a hacer la era de Acuario? Retomar este tipo de lógicas, aunque no sea 100% netamente gnóstico, porque además el gnosticismo es muy amplio, tiene diversas corrientes, digamos, dentro del gnosticismo, no son todas exactamente iguales, pero la era de Acuario va a retomar la lógica con un lenguaje contemporáneo, ¿sí? Entonces, lo que antes se llamaba iluminación espiritual, de repente hoy puede llamarse expansión de conciencia, lo que antes se denominaba como conocimiento oculto, de repente ahora se llama despertar espiritual, pero al final es lo mismo, ¿sí? Solamente que redefinido. La estructura en sí sigue siendo muy similar porque el ser humano básicamente se salva mediante un cambio de percepción. Ahora, la buena noticia cristiana consiste no en que nosotros nos autogeneramos la salvación, sino que Dios descendió, ¿sí? Habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo, murió y resucitó por nosotros, y que nosotros no somos salvos por ninguna disciplina espiritual que hagamos. Uno, por supuesto que una vez que es salvo, está, digamos, justificación, santificación, glorificación dentro del proceso de santificación. Por supuesto que va a haber espacio para disciplinas espirituales. Yo no quiero decir que eso esté mal o negarlo, pero sí quiero dejar en claro que la disciplina espiritual no te salva. Digamos, eso no es, la disciplina espiritual no nos va a llevar a ningún lado, no nos reconcilia con Dios. ¿Sí? No, no, no une la brecha que nos separa siendo pecadores de Dios. Entonces, no hay práctica de meditación, no hay elevación de conciencia, no hay expansión ni experiencia mística que nos acerque más a Dios, porque solo por medio de Jesucristo llegamos al Padre. ¿Sí? Entonces, solo somos salvos por la acción de Dios. De hecho, Philip Melanchthon, al explicar la naturaleza de la fe, pues él insiste en que nuestra fe descansa sobre una promesa objetiva. Nuestra fe no se apoya en estados internos. Nuestra fe no se apoya en experiencias espirituales, en experiencias místicas, niveles de conciencia. Nuestra fe descansa en la promesa concreta de Dios realizada por Jesucristo. La espiritualidad entonces del despertar nos va a dirigir continuamente la mirada hacia el interior, continuamente. Y el Evangelio nos dirige la mirada a Cristo. Entonces, en síntesis, la era de Acuario va a invitar a la persona, va a invitar al individuo a buscar dentro de sí mismo la respuesta, la clave de su transformación, la clave de su elevación, en definitiva, la clave de su salvación. Y podríamos definirlo como un camino en el cual la autoexaltación es el fin en sí mismo, es el objetivo último. El Evangelio, por otra parte, anuncia que la transformación comienza fuera de nosotros. La transformación está dada en la obra terminada de Jesucristo y que la fe la recibimos como regalo de aquello que nosotros nunca podíamos producir por nosotros mismos. Bueno, espero que este video te haya ayudado a comprender mejor qué significa la era de Acuario, cuáles son sus premisas principales. Hemos nombrado también algunos autores reconocidos, personas que han sido referentes dentro de este movimiento, estas ideas de la era de Acuario. Hay muchos más, pero bueno, quería nombrar algunos para dar una idea y para que ustedes puedan aprender a discernir
a reconocer este tipo de ideas y de creencias y también para edificar a otras personas que hoy por hoy están dentro de estas creencias, dentro de estas ideas y que de repente no conocen o no saben sobre el Evangelio de Jesucristo. Y mi intención nunca es ridiculizar estas creencias porque si no me conoces o si es la primera vez que ves este vídeo, yo viví muchos años dentro de la nueva era y dentro del nuevo pensamiento. En mi canal puedes encontrar vídeos donde hablo sobre mi testimonio, donde explico, bueno, cuál es mi pasado antes de Cristo. Entonces, mi intención nunca es ridiculizar este tipo de creencias. Mi intención es examinarlas a la luz del Evangelio. La buena noticia del cristianismo es que nuestra salvación no descansa en ascender hacia Dios y en todo lo que hagamos o dejemos de hacer, el karma que paguemos o que no paguemos para poder ganarnos el cielo, sino que realmente, como les decía, Dios descendió, habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿el Evangelio qué hace? Nos anuncia que aún siendo pecadores, hemos sido amados por Dios y que en Cristo Jesús encontramos perdón, encontramos reconciliación y encontramos vida, vida verdadera. Y esta, mis queridos, es una esperanza que no depende de ninguna nueva era, de ninguna nueva conciencia, de ninguna nueva versión mejorada de nosotros mismos. Depende de Cristo, nuestro Señor y Salvador, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.